A partir de este momento, la Superintendencia de Administración Tributaria, precursora de la transparencia en Guatemala, presenta su programa SAT Informativo. Un espacio para indagar sobre los temas relacionados con la cultura tributaria en Guatemala. Conducido por Brenda Palacios. SAT Informativo. A continuación, por Universidad 92.1 FM. Conectados con la realidad. Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva transmisión del programa de la Superintendencia de Administración Tributaria en coordinación con Radio Universidad, SAT Informativo. Mi nombre es Brenda Palacios Marroquín y como cada semana con el apoyo de mi compañera e intérprete en lengua de señas, Arsenia Archila e invitados del programa, les estaremos compartiendo información útil sobre cómo estar al día con sus responsabilidades tributarias ante la SAT. Así que esperando se queden en sintonía de nosotros desde la emisora 92.1 o viéndonos por medio de nuestro canal en YouTube de SAT Guatemala, quiero comentarles que esta noche estaremos compartiéndoles aspectos importantes para todos aquellos empresarios y emprendedores que tienen un negocio inscrito ante la SAT, pero que por diversas razones se encuentran sin actividad económica. Por eso el tema de esta noche será: ¿tengo un negocio inscrito ante la SAT, pero está sin movimiento? ¿Qué debo hacer? Con el objetivo de explicarles cómo pueden realizar la cancelación de su establecimiento de manera fácil y rápida a través de la agencia virtual, el proceso y ventajas de esta modalidad. Y para compartirnos de su conocimiento, como también explicación del tema, esta semana nos estarán acompañando como invitados los licenciados Edgar Money y Álvaro Izaguirre, representantes de la SAT. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a SAT Informativo. Buenas noches, estimada Brenda. Un gusto de saludar también a Álvaro, a Arsenia también, que siempre nos apoya con el lenguaje de señas. Y pues a todos, ¿verdad?, los que nos están escuchando en esta transmisión a través de Radio Universidad 92.9 y nuestro canal de SAT. Esperamos ya que la información de gran utilidad a todos. Bienvenidos. Buenas noches, Brenda, también licenciado Money. Arsenia, mucho gusto compartir con ustedes y también con los estimados radioescuchas de Radio Universidad. Como siempre, es un gusto y un honor ser invitado a este programa. Abordaremos un tema de actualidad tributaria que sabemos que genera gran interés entre los contribuyentes, a quienes les agradecemos por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Esperamos que nuestros oyentes estén al tanto de la información que ustedes nos estarán compartiendo con la finalidad de orientarlos en el proceso para realizar la cancelación de un establecimiento sin movimiento. Bien, para que entremos en contexto del tema, sabemos que en algunos casos, tanto emprendedores como empresarios dejan de operar con su negocio o simplemente deciden pausar sus actividades. Sin embargo, desconocen la importancia de realizar la cancelación de su establecimiento ante la SAT, pues no hacerlo puede representarles que incurran en multas o sanciones tributarias. Afortunadamente en SAT contamos con una herramienta muy valiosa, me refiero a la agencia virtual de la SAT, que como ustedes saben hoy en día les permite a los contribuyentes hacer desde la comodidad de su casa, oficina o cualquier lugar en donde se encuentren con un dispositivo móvil que tenga acceso a Internet, la cancelación de su establecimiento de manera fácil y rápida. Por esta razón es que esta noche nuestros invitados nos explicarán paso a paso cómo pueden llevar a cabo este proceso en línea, qué ventajas tiene utilizar esta modalidad y cómo evitar complicaciones futuras por tener un establecimiento sin movimiento registrado ante la SAT. Así que, si tienen un negocio sin movimiento, no se pueden perder este programa porque comprenderemos lo que se debe hacer ante la SAT de encontrarnos en esta situación. Pero bueno, considerando lo que mencionaba, licenciados, ¿qué les parece si comienzan por explicarles a nuestros oyentes qué significa que un negocio esté inscrito ante la SAT, pero se encuentre sin movimiento? Con mucho gusto, estimada Brenda, pues esta situación puede darse
digamos, podríamos mencionarla desde distintos escenarios, ¿verdad? O también algunas causas que pueden variar. Uno de los casos ocurre, por ejemplo, si un contribuyente abre un establecimiento o negocio como lo conocemos, ¿verdad? Y quizá no tuvo el resultado que él esperaba, ¿verdad? De repente se le presenta una oportunidad mejor, ¿verdad? Una oportunidad laboral y se dedica ahora a otra actividad. Ya no continuó con el negocio original. Entonces puede ser, digamos, por mencionar un caso, tal vez tuvo un empleo en relación de dependencia para una empresa o ahora trabaja para una entidad del Estado también, ¿verdad? Y entonces dejó el negocio ahí abandonado. Este podría ser un escenario. Podríamos mencionar otro caso, digamos una persona que tiene su negocio, todo está funcionando con normalidad, pero tuvo que salir del país, ¿verdad? Podría ser por estudios, alguna situación de trabajo, familiar. Aquí hay una diversidad de casos que podrían darse y él tuvo que abandonar el país por un tiempo y durante ese tiempo pues dejó el establecimiento sin movimiento, ¿verdad? Se quedó ahí abandonado. Entonces esta podría ser otra razón. Otro de los motivos puede ser que abrió el negocio pero que este no cumplió con sus expectativas, ¿verdad? Como decimos aquí coloquialmente, no funcionó, no dio bola, decimos, ¿verdad? No funcionó el negocio y pues él da marcha atrás y ya no continúa con el negocio y se queda el negocio ahí de la misma manera abandonado. Quizá actualmente ya se dedica a otra cosa, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones que suelen darse. También alguna persona, digamos, puede tener 2 o 3 negocios, o 2 o 3 o 4 o 5, ¿verdad? No hay un límite de establecimientos y resulta que uno de esos negocios no está funcionando y lo dejamos ahí abandonado, se queda sin movimiento, ¿verdad? Pero los otros negocios sí están funcionando, ¿verdad? Entonces, este podría ser otro escenario. Y por último, podría mencionar yo también que, digamos, algunas personas adquieren un contrato temporal, ¿verdad? Le sale un contrato para un año de trabajo con una empresa, pero le dicen que tiene que facturar, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un trabajo de manera independiente y él pues va a tener que entregar una factura mensual por los servicios que está prestando. Pero cuando termine el contrato, al año que termine el contrato, esta persona pues ya no sigue emitiendo facturas porque ya se acabó el contrato y el establecimiento se queda sin movimiento, ¿verdad? Estas podrían ser algunas de las razones, pero más adelante pues vamos a hablar de qué es lo que debemos hacer. Gracias, licenciado, por la explicación brindada y ahora que nuestros oyentes pueden comprender qué tipo de situaciones son consideradas como un establecimiento que se encuentra sin movimiento, creo que ahora vale la pena que les podamos explicar por qué es importante de encontrarse en esta situación cancelar un negocio sin movimiento ante la SAT. Por supuesto, Brenda y estimados oyentes, en este caso tenemos que comprender que cuando una persona pues se lanza a realizar una actividad económica, un negocio tiene que comprender que es un ciclo, ¿verdad? Que se va repitiendo en algunas oportunidades. Por ejemplo, inscribirse, solicitar un NIT o actualizar sus datos ahí en la SAT, registrando su actividad económica. Luego, pues, registrar el establecimiento, la tienda, el negocio que va a realizar como tal. También iniciar sus actividades económicas, registrar sus operaciones en los libros correspondientes, presentar las declaraciones mensualmente, pagar el impuesto cuando corresponda y en los casos en que, como mencionaba el licenciado Money, pues no funcionó el negocio o se va a dejar de realizar esta actividad, cancelar el establecimiento ante la SAT. Digamos, para no estar cumpliendo obligaciones innecesariamente que mientras no se finalice la actividad corresponde realizarlas. Persiste esa obligación de presentar declaraciones, porque ¿qué pasa si no se presentan las declaraciones? Ya vienen los famosos omisos, incumplimientos. Para la SAT también es importante que el contribuyente pueda cancelar esos negocios que ya no está utilizando, porque le permite tener una depuración en el padrón de contribuyentes, también permitiendo una fiscalización más oportuna, Brenda. Muchas gracias también a usted, licenciado, por la explicación brindada. La idea de este programa es que en la medida que vamos a ir avanzando con este tema, nuestros contribuyentes puedan comprender un poquito más a qué nos referimos cuando hablamos de establecimientos con más de cierto tiempo sin movimiento y lo importante que es de estar en esta situación, cancelarlos. Bien, continuando con la entrevista,
¿Qué documentos o requisitos necesita un contribuyente para realizar la cancelación de su negocio sin movimiento? Excelente pregunta, estimada Brenda. Pues me llama la atención algo que mencionaba el licenciado de este tema del ciclo, ¿verdad? Sabemos que hay obligaciones que tienen los contribuyentes y este es un ciclo, ¿verdad? Como él lo mencionaba. El negocio nace, ¿verdad? Lo abrimos, empieza a funcionar, cumplimos con todos los requisitos, pero ese último paso del cierre, muchas personas no lo dan. Lo dejan ahí, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y lo dejamos al tiempo. Pero acá pues la intención de este programa también es esa, ¿verdad? Llevarles esa concienciación de que pues debe hacerse este último paso. Si el negocio ya no lo necesito más y ya estoy seguro que ya no va a funcionar, puedo pues hacer mi proceso de cierre del establecimiento. ¿Y qué necesito? Bueno, vamos a hablar en este momento de dos tipos de cancelación o cierre, como le llamamos, de las que existen. Y primero, pues en el caso de la cancelación definitiva, que es un establecimiento que yo ya no necesito más, ¿verdad? Pero quizá tengo unos meses de haberlo cerrado, 6 meses, un mes, un año, un tiempo corto, ¿verdad? Y de que ya mi negocio no está funcionando para acá, y entonces yo lo quiero cerrar. Pues lo primero que tenemos que comentarles es que la persona debe estar definitivamente al día con sus obligaciones, tanto las formales, o sea, haber cumplido con todo lo que nos manda la ley. En este caso podríamos poner ejemplos, estar afiliado a PEL, estar afiliado pues, a algún régimen, llevar los libros, llevarlos al día, presentar sus declaraciones, que sería ya una de las más importantes, ¿verdad? Por supuesto, ya sea con o sin movimiento, siempre teníamos la obligación de haber presentado las declaraciones durante el tiempo que el establecimiento estuvo abierto, ¿verdad? Entonces, estos son los requisitos para el cierre, ¿verdad? A mí me van a pedir que yo presente, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son, pero me van a pedir que yo presente todo esto y que por supuesto esté debidamente al día, que no tenga, como decía Eli, algún omiso por ahí, alguna declaración que no haya presentado. Y por supuesto el pago de impuestos si no lo hice en su momento. Entonces tenemos que llenar, pues prácticamente es una solicitud la que se hace, ¿verdad? Yo le solicito a la SAT a través de mi agencia virtual que quiero cancelar de manera definitiva mi establecimiento. Y aquí pues me va a pedir como documentos, me va a pedir, digamos, que adjunte una copia, ¿verdad? Del último documento que utilicé en cuanto a tema de factura, ¿verdad? Y también si es un pequeño contribuyente, por ejemplo, le van a pedir su libro de compras y ventas de pequeño contribuyente y por supuesto que los registros estén al día. Ahí pues se adjunta también, digamos, el registro del último folio que utilizó, ¿verdad? Esto es fundamental también, el último que operó, ¿verdad? Porque se va a hacer pues la revisión correspondiente y también el folio que continúa, que debe estar en blanco debidamente, ¿verdad? Para ver hasta dónde fue que se quedó y si realmente estaba al día. Y, por ejemplo, los contribuyentes que están ya afiliados al IVA y al ISR, en el caso del régimen general, pues también su libro de compras aparte, su libro de ventas aparte, por supuesto, al día. Esto siempre se va a pedir. Digamos, si llevaban contabilidad completa, pues en el caso de tener todos los libros, realmente todo tenemos que tenerlo al día. Cuando no hay movimiento también es importante, ¿verdad? Que se haga el registro. Algunas personas en algún mes no tuvieron movimiento, no lo toman en cuenta. No, ¿verdad? Siempre hay que anotar ahí mes de agosto, por ejemplo, del 2024, sin movimiento, ¿verdad? No hubo ninguna facturación y está en cero, pero siempre debemos llevar ese registro. Todo esto pues lo verifica SAT previo a que la persona pues pueda hacer su cancelación. Y por supuesto el original también de la patente, ¿verdad? Porque tiene que cancelarse la patente de comercio en los casos de las personas que tienen una patente de comercio y pues esto se solicita en el registro mercantil. Ya luego de cancelarla, pues vamos a solicitar en el registro mercantil una negativa de patente de comercio, que ya no tenemos patente, ¿verdad? O hay personas que tampoco nunca tuvieron porque tal vez prestaban servicios, entonces tienen que solicitar en el registro mercantil esta negativa de patente y adjuntarla, ¿verdad? Para que va a ser más que todo parte de los requisitos. También es importante mencionar que hay otro tipo de cancelación que es un poquito más sencilla, donde no hay que presentar todo esto, que es la cancelación prescrita. Y ahí pues se toma como base
que la persona tenga 4 años consecutivos de no haber emitido ningún documento, de no haber tenido ningún movimiento. 4 años como mínimo, ¿verdad? Si tiene más, pues no hay problema. Y esto también se hace a través de, sea Brenda, en línea, ¿verdad? A través de la agencia virtual, muy fácil. Aquí lo único que verifica SAT es que la persona pues, realmente no haya tenido ningún movimiento durante esos 4 años, no haya emitido ningún documento. Y si cumple con esto, pues ya se le hace su gestión de una manera rápida. Aquí, pues, si por ahí no presentó de repente alguna declaración, se le olvidó alguna declaración, pero si cumple con el requisito de que no tenía movimiento en los últimos 4 años, se procede al cese sin que él, pues, tenga que pagar, digamos, la multa que correspondía por no haber presentado alguna declaración o que la presentó tarde, etcétera. Entonces, cualquiera de estas dos formas puede hacerse sin ningún problema, todo desde la comodidad de la agencia virtual. Gracias, licenciados. Y bueno, tomando en cuenta que hoy en día la tecnología se ha vuelto un recurso importante para cumplir con nuestras gestiones ante la SAT de una manera más fácil y práctica, reduciendo tiempos o evitando tener que asistir presencialmente a una oficina o agencia tributaria de la SAT, ¿podrían explicarles a nuestros oyentes cuáles son las principales ventajas de utilizar la agencia virtual de la SAT para cancelar un negocio sin movimiento? Muy bien, Brenda, excelente. En ese sentido, pues para ilustrar a los estimados oyentes, es muy práctico este proceso. Y en primer lugar, no hay necesidad de acudir a una agencia u oficina tributaria como se hacía antes. Ahora, desde la agencia virtual, podemos realizar casi todos los servicios que necesita un contribuyente ante la SAT. Es como tener una mini agencia en su teléfono y en su computadora. Evita también tener omisos, utilizar la agencia virtual para cancelar el negocio, omisos derivados de ese negocio que ya no está funcionando. Y nos hemos topado a veces en ocasiones en capacitaciones en donde hay contribuyentes que tienen más de 20 omisos, porque no sabían que necesitaban estar presentando declaraciones aunque no tuvieran movimiento. Eso pues le representa también un costo porque tienen muchas infracciones y que se pueden evitar si oportunamente dan esa cancelación. El mismo contribuyente puede realizarlo, es muy fácil desde su agencia virtual. Recuerde que debe cerrar solo el establecimiento que no está funcionando. Hay personas que tienen varios establecimientos y los demás pues siguen funcionando con normalidad. El NIT también sigue funcionando, sigue activo. También existe la percepción de que al cancelar un negocio cancelamos el NIT. No, el NIT es para toda la vida y va a seguir ahí funcionando ante la SAT. Estas podríamos mencionar que son las principales ventajas, Brenda. Gracias. Ahora que ustedes nos han compartido estas ventajas, ¿podrían compartirles a nuestros oyentes cuáles son los pasos para iniciar el proceso de cancelación de un negocio en la agencia virtual? Claro, Brenda, con gusto. Pues la verdad es que es un proceso muy sencillo y vamos nosotros a trasladarnos a nuestro portal de la SAT y vamos a localizar ahí la agencia virtual, colocamos nuestro usuario y contraseña, ingresamos y en el menú principal ahí tenemos que buscar la parte de servicios al contribuyente. En esa ventana vamos a encontrar varias opciones. En la segunda ventana que nos aparezca, vamos a buscar la opción del RTU, que es el Registro Tributario Unificado. Luego se despliegan también unas 5 o 6 ventanas más y ahí la segunda opción que aparece es el cese de actividades. Entonces le damos un clic ahí, le presionamos para poder ingresar y entonces nos va a pedir que seleccionemos qué tipo de cancelación vamos a hacer, porque hay 4 operaciones que podemos hacer de manera simultánea. Una que es el cese definitivo que hablábamos, ¿verdad? Cuando ya no queremos más el negocio. El otro, el prescrito, que tiene que cumplir con el requisito de los 4 años, que ya no queremos más el negocio. Pero hay otras 2 opciones. Hay un cese que se llama temporal, que si yo quiero cerrar por un año, 6 meses, hasta 2 años, o sea, de manera temporal el establecimiento, ahí lo puedo cerrar. Y también hay uno para aperturarlo nuevamente, ¿verdad? Yo lo había cerrado por 2 años, pero regresé al año y lo quiero aperturar ya. Entonces puedo optar por esa opción. Ya habiendo seleccionado esta opción, pues ya solo tengo que contar con los datos. En el caso del cese definitivo me van a pedir, ¿verdad? Algunos datos, pues cargarlos correctamente, ¿verdad? En los archivos que vayan bien cargados y pues
revisar, ¿verdad? Como habíamos mencionado al inicio, que no tengamos omisos, porque eso podría ser pues una causa de que no proceda, ¿verdad? El cese. Y a finalizar la solicitud, la enviamos y esperamos a que SAT nos diga, bueno, todo está bien o hay que corregir alguna parte, ¿verdad? Solamente eso. Gracias. Considerando lo que nos acaban de mencionar, creo que la pregunta que podría presentar el contribuyente en estos momentos es: ¿cuánto tiempo toma completar el proceso de cancelación a través de la agencia virtual? Bueno, Brenda, bueno, y tomando en cuenta lo que nos mencionaba el licenciado Money, pues en esa descripción pues tomará unos 10 minutos, unos 20 máximo, llenar los espacios, los campos que pide ahí la agencia virtual, cargar los documentos que se piden. Luego pues existe un tiempo de revisión, ¿verdad? Ahí existe un grupo de revisores del RTU que están constantemente pues revisando, valga la redundancia, todas las solicitudes de cancelación que hay. Se verifica que todo esté correcto. Si todo está bien, pues tomará aproximadamente de un día para otro, le van a avisar de que ya fue cancelado su negocio. Si hay algo que se debe completar o rectificar dentro de la solicitud, en el mismo enlace ahí le van a indicar cuál es el inconveniente. Va a tener que atender la observación y es un proceso sumamente rápido. Ahí coloca lo que le están pidiendo que amplíe. Existen situaciones en las que por diversas razones no se puede aprobar este proceso. Vamos a mencionar algunas. No estar actualizado o ratificado en el RTU, tener formularios pendientes de presentar, así como impuestos pendientes de pagar, ahí no le va a validar el sistema la cancelación. Estar identificado con planes operativos, que en palabras sencillas podríamos mencionar que es cuando se identifica a un segmento de contribuyentes en una muestra para fiscalización y no fueron localizados, es decir, llegó la SAT y no los encontraron. Ahí pues no se va a poder realizar el cese de actividades. También tener vehículos activos con placas de trabajo o de uso comercial. Si no se ha hecho el debido traspaso, pues ese vehículo está amarrado de alguna manera con ese negocio. Esas son situaciones que podrían impedir que se pueda dar y finalizar con éxito el procedimiento, Brenda. Y la pregunta que yo creo que más les interesa conocer a nuestros oyentes del programa es: ¿implica algún costo para el contribuyente realizar la cancelación de un negocio ante la SAT? Es una pregunta muy interesante, pero lo bueno es que la respuesta es positiva, ¿verdad? Realmente todos sabemos, ¿verdad?, que los servicios de SAT pues, no tienen ningún costo, son completamente gratuitos. Lo único que vamos a necesitar aquí pues, es cumplir definitivamente con los requisitos. Al momento de, bueno, tenemos nuestra agencia virtual, por supuesto, contar con datos, ¿verdad?, Internet para poder hacer la gestión que explicábamos anteriormente y no va a tener eso ningún costo, ¿verdad? Se debe tomar en cuenta que si se necesitara alguna certificación, por ejemplo, de negativa de patente de comercio, este trámite, como es con el registro mercantil, pues ahí sí hay que ver qué tarifas manejan ellos, ¿verdad?, para que lo tomaran en cuenta. Pero en el caso de SAT, pues va a ser a través de la agencia virtual, no vamos a tener ningún inconveniente y recomendamos que la persona misma haga su gestión, porque algunas personas las ayudan, ¿verdad?, y les dicen, mire, yo le puedo ayudar, pero esto pues ya requiere pago de honorarios a la persona que nos brinde su ayuda, y realmente es un procedimiento muy sencillo. Basta que nos animemos a entrar a la agencia virtual y hacer el proceso, que es bastante simple. Gracias. Ahora que nos ha quedado claro que al menos ante la SAT no va a generar ningún costo, después de que el contribuyente cancela su negocio en la agencia virtual, ¿qué pasos deberá seguir para asegurarse de que todo está en orden con la SAT? Muy bien, y a la bandeja del RTU del contribuyente pues le va a llegar ahí un aviso de que su cancelación pues resultó con éxito, ¿verdad? O bien, como les mencionaba anteriormente, si hay algo que debe atender. Si todo está bien, va a tener que imprimir su constancia de RTU y ahí va a verificar que ya no le aparece ese negocio que tenía ahí activo el contribuyente. Recuerde que si tiene más de un negocio, los otros negocios van a seguir activos y por esos negocios va a tener que seguir atendiendo las obligaciones tributarias. Recordemos que la presentación de las declaraciones es consolidada de acuerdo al régimen en que se encuentre inscrito el contribuyente. Asimismo, el llenado de los libros. Por ejemplo, hemos escuchado de contribuyentes que tenían el establecimiento A, establecimiento B y C, etcétera,
pero ya solo uno está funcionando. Entonces corresponde dar de baja los que ya no tengan operaciones y al hacerlo, pues verificar en el RTU que en efecto ya no le aparezca el establecimiento que usted tenía activo. Gracias, licenciados, pues por cada una de las respuestas que nos brindaron con el objetivo de orientar a los contribuyentes que tal vez en este momento tengan registrado un establecimiento sin movimiento y desconocían qué deben hacer ante la SAT. No obstante, para dar por concluida esta entrevista, me gustaría que respondieran a esta última pregunta. ¿Qué consecuencias puede enfrentar el contribuyente si no cancela su negocio sin movimiento ante la SAT? Claro, Brenda, y recordemos que mientras ese negocio no esté cancelado, a pesar de que ya no está funcionando, debe seguir cumpliendo con las obligaciones tributarias. Y también imagínense a la hora de una fiscalización, llegan a la dirección de ese establecimiento y no encuentran a nadie, ahí ya el contribuyente lleva una desventaja, ¿verdad? Porque no había actualizado que ya no tenía ese negocio activo. También a la hora de ser contratado le van a hacer una pregunta, ¿usted tiene algún negocio? Usted va a decir, no tengo, pero en su RTU sí le aparecen esos negocios. Eso le podría generar algún inconveniente, pero sobre todo, si no cancela ese negocio que ya no está funcionando, no está cumpliendo la obligación formal establecida en el artículo 120 del Código Tributario, que establece que cuando el contribuyente ya no tenga actividades, debe informarlo ante la SAT. Esa es una obligación muy importante que se debe de cumplir. Gracias, licenciados, y con esa información nos quedamos. Lamentablemente hemos llegado al tiempo límite del programa y no me gustaría despedir el mismo sin antes brindarles una vez más el tiempo para despedirse con algún comentario o alguna recomendación final que consideren importante dejar en la mente de nuestros oyentes de SAT Informativo. Claro, estimada Brenda, pues primero agradecerle la invitación. Un saludo cordial a ustedes, Brenda, Álvaro y Arsenia, por haber compartido en esta oportunidad. Un saludo muy especial también para quienes nos acompañaron en la transmisión. Y yo pues les recomiendo también que además de estos programas de radio, estemos pendientes también de los programas que se encuentran en el portal de SAT, en el área de capacitación. Ahí tenemos programas mensuales, tenemos foros, tenemos otros materiales formativos que nos pueden ayudar a orientarnos mejor en este tipo de temas. Y sobre todo, pues finalizar con esta frase, ¿verdad? Que si el negocio ya no está funcionando, no lo dejemos ahí abandonado, cumplamos ese ciclo, hagamos este cierre que corresponde para no tener ahí problemas posteriores de que se me olvidó presentar una declaración, ya tengo omisos, no puedo hacer más gestiones por esta situación, ¿verdad? Entonces tratemos de cancelarlos si ya no lo necesitamos. Buenas noches. Bueno, agradezco también la invitación de participar en este programa. También me uno a lo que mencionaba Edgar en relación a los cursos que están colgados en el portal de SAT en el área de capacitación. Hay uno específicamente sobre este tema, sobre la cancelación de negocios. Ahí lo puede buscar si tiene alguna duda o también puede contactarnos por los medios que siempre ofrecemos para el contribuyente. Espero que tengan buena noche y muchas gracias por la invitación nuevamente. Licenciados Edgar Money y Álvaro Izaguirre, reitero mi agradecimiento por acompañarnos y compartir esta información que estuvo relacionada a la cancelación de un establecimiento de manera fácil y rápida a través de la agencia virtual. Espero puedan compartirnos nuevamente de su conocimiento y orientación en una futura oportunidad. Ahora sí, con esta importante información, pues finalizamos nuestro programa de radio agradeciendo el apoyo que nos brindaron Radio Universidad por medio de su emisora 92.1, como también mis compañeros para la transmisión de este programa por medio de nuestra cuenta oficial en YouTube de SAT Guatemala. Nos despedimos de ustedes, su servidora Brenda Palacios Marroquín y Arsenia Archila. Los esperamos el próximo martes con más información de SAT Informativo. Hasta pronto. Hemos analizado los rubros de la temática tributaria. Le invitamos a sintonizar nuevamente SAT Informativo el próximo martes a las 19 horas. Y solo por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.